Bienvenidos a Respuestas al Arminianismo. El tema de hoy se va a tratar acerca de la depravación total. El doctor Charles Hodge, hablando acerca de la doctrina de la depravación total, nos dice: la doctrina de la incapacidad del pecador es expresada en los siguientes términos, en los cánones de Dort. Todos los hombres son concebidos en pecado, y al nacer como hijos de ira, incapaces de algún bien saludable o salvífico e inclinados al mal, muertos en pecados y esclavos del pecado, y no quieren ni pueden volver a Dios, ni corregir su naturaleza corrompida, ni por ellos mismos mejorar la misma, sin la gracia del Espíritu Santo, que es quien regenera. Asimismo también nos dice Juan Calvino, en su obra La institución de la religión cristiana: la voluntad del hombre no es libre sin el Espíritu de Dios, pues está sometida a la concupiscencia, que la tiene cautiva y encadenada, y que después de que la voluntad ha sido vencida por el pecado en que se arrojó, nuestra naturaleza ha perdido la libertad para ir a Dios de sí mismo. Ahora bien, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17. Asimismo también nos dice el doctor Luis Berkhoff que la corrupción inherente se extiende a todas las partes de la naturaleza del hombre, a todas las facultades y poderes tanto del alma como del cuerpo, y que no hay en el pecador en absoluto algún bien espiritual, es decir, algún bien en relación con Dios, sino únicamente perversión. Bueno, ahora vamos a definir lo que es inhabilidad total o depravación total. Cuando hablamos de inhabilidad total, queremos decir que a causa del pecado cometido por Adán, conocido como pecado original, Romanos 5:12, el hombre cayó radicalmente en un estado de completa corrupción, no parcial, sino total, del cual no puede librarse a sí mismo, a menos que el poder de Dios lo transforme. El hombre, pese a su corrupción total, no perdió la imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir con respecto al razonamiento, a la conciencia. De lo contrario, dejaría de ser humano. Aún en el estado de corrupción total, el hombre hace el bien civil, incluso puede ser muy bueno éticamente y moralmente. Por tanto, la corrupción e inhabilidad total no significa que el hombre puede ser perverso como un diablo a grado sumo. Entonces podemos preguntar y decir, ¿qué es corrupción total e inhabilidad total? Bueno, se entiende que la raíz internamente, pensamiento, razonamiento, inclinaciones, disposiciones, etc. Y asimismo toda raíz externa, ayudar al necesitado, a obedecer la ley civil, sentir compasión por el prójimo, han sido radicalmente afectados por el pecado, porque por muy buenas intenciones que tenga el hombre, sus obras no pretenden glorificar a Dios sino a su ego. Romanos capítulo 3, versículo 4. Por tanto, sus obras son vistas ante Dios como trapos de inmundicia, pues su fuente es corrupta. Isaías capítulo 64, versículo 6. Bueno, ahora pasaremos a comprobar esta doctrina con las pruebas bíblicas. En primer lugar, tenemos en que en el mundo no hay quien haga lo bueno. En Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12, Juan capítulo 3, versículo 19, Isaías capítulo 64, versículos del 6 al 7. En segundo lugar, tenemos que la palabra de Dios o la palabra de la cruz es locura, refiriéndose a las personas que no conocen a Cristo. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 18 y el capítulo 2, versículo 14. Que el entendimiento, mente, razón son contrarias a Dios.
en Efesios capítulo 4, versículos 17 al 18, Romanos capítulo 8, del 7 al 8, y segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Que a causa del pecado el hombre no quiere ir a Dios. En Juan capítulo 5, versículo 40, Romanos capítulo 3, versículo 11, Juan capítulo 6, versículo 44 y 65, que su inclinación es hacia el mal. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 5, Génesis capítulo 2, versículo 17, capítulo 6, versículo 5, capítulo 8, versículo 21, Jeremías capítulo 13, versículo 23, 17, versículo 9, que son aborrecedores de Dios y al prójimo. Romanos capítulo 1, versículo 30, Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23, Tito capítulo 3, versículo 3, Mateo capítulo 12, versículo 34. Asimismo también se nos dice que el hombre fuera de Cristo está en una posición de esclavitud al pecado. En Juan capítulo 8, versículo 34 al 36, Romanos capítulo 6, versículo 22, que también son esclavos de Satanás o que están bajo el dominio de Satanás. Primera de Juan capítulo 5, versículo 19, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 26. Y aquí es donde se puede preguntar, ¿desde cuándo el hombre posee tal corazón corrupto? Y la respuesta está en Jeremías capítulo 17, versículo 9, Salmos capítulo 51, versículo 5, en el capítulo 58, versículo 1 al 5, y en Isaías capítulo 48, versículo 8. También la Escritura nos presenta los dones de Dios, que en este caso el conocer a Dios como se debe es un don. Mateo capítulo 11, versículo 27. La salvación es un don otorgado por gracia, donde se incluye también a la fe salvadora. En Romanos capítulo 11, versículo 6, Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. La fe salvadora, creer salvadoramente, es un don otorgado por la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8, Filipenses capítulo 1, versículo 29, Hechos capítulo 16, versículo 14. El arrepentimiento es un don. Hechos capítulo 5, versículo 31, Hechos capítulo 11, versículo 18. La regeneración, corazón nuevo, vida nueva, es un don de Dios. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 27, Juan capítulo 1, versículo 13, el capítulo 3, versículo 6, segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. El obedecer y las buenas obras también son un don de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 10, primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Algunas distinciones que debemos aclarar. Los arminianos, por ejemplo, al leer la escritura, ¿cierto? En Efesios capítulo 2, versículo 1, donde dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ellos inmediatamente concluyen que el hombre puede aceptar esa vida como también rechazar esa vida. Y eso es un completo error porque ellos confunden el dar con el ofrecimiento. Entonces, ¿qué es dar? Dar quiere decir algo que sin duda es acertado, ceder o entregar una cosa a otra persona. ¿Qué es ofrecer? Ofrecer quiere decir que se puede aceptar o rechazar. Por tanto, dar y ofrecer no son sinónimos. Bueno, una de las objeciones, principalmente contra la doctrina de la depravación total o inhabilidad total, es la doctrina que dice que el hombre tiene un libre albedrío. Bueno, nosotros también creemos que el hombre tiene un libre albedrío, pero que esta es determinada por la propia naturaleza del hombre. O sea, nosotros no creemos que el hombre tenga un libre albedrío libertario, o sea, para elegir o decidir, por ejemplo, de volar, de que el hombre pueda vivir debajo del agua, de que el hombre pueda estar en todas partes a la misma vez. O sea, por más que el hombre decida estas cosas, no las puede ejercer porque eso es contrario a la naturaleza propia del hombre. Asimismo, con respecto a las cosas de Dios, el hombre tiene una naturaleza determinada, pero no para ir a Dios en arrepentimiento y fe, sino que su naturaleza es contraria a Dios. Su naturaleza es pecaminosa en gran manera. Entonces, ¿qué es el libre albedrío?
Aquí hay algunas definiciones, por ejemplo, desde la perspectiva filosófica epicuriana, que sostiene de que, de que el libre albedrío es la capacidad de elección para cualquier cosa, sea moral, ética, económica, religiosa, etcétera. O sea, según el filósofo Epicuro, yo puedo elegir en este caso a Dios o algún bien mayor. Entonces, no está restringido el libre albedrío o el libre albedrío no está determinado, sino que el libre albedrío es algo neutral. Entonces, eso completamente algo erróneo porque el libre albedrío de por sí tiene una determinación. O sea, Jesús dijo que el árbol bueno no puede hacer dar frutos malos y el árbol malo dar frutos buenos. O sea, está determinado por su propia naturaleza. Asimismo también está la perspectiva humanista renacentista, que sostiene que la voluntad es la facultad que gobierna en la naturaleza humana. Somos libres de hacer lo que queramos, dice el humanista. Todo está en nosotros, dice el humanista. Todo está en nuestra mente, dice el humanista. Ninguno de las dos tesis propuestas hace distinción entre la libertad y la capacidad, y a menudo los relacionan como si fuesen simplemente sinónimos. Y es en base a esto en que cabe preguntarse, ¿cuál es la perspectiva correcta? Bueno, la perspectiva correcta, en primer lugar, por supuesto, es la perspectiva bíblica. Nosotros hacemos una distinción entre libertad y capacidad. Libertad. Esto quiere decir que el hombre no es forzado a actuar en contra de su propia voluntad. Y la voluntad tiene su facultad en lo interno, designios, mente, inclinaciones, disposiciones previas al acto. Y tales designios son hacia el mal. Eso dice el libro de Génesis capítulo 6 versículo 5 y Romanos capítulo 8 versículo 7. Asimismo también por capacidad entendemos que esto quiere decir que el hombre actúa de acuerdo a su inclinación interna y esto culmina con su voluntad externa o sus actos externos. Por tanto, todo hombre natural actúa de acuerdo a su propia naturaleza, como nos dice el Señor, haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Mateo capítulo 12, versículo 33. Algo natural, por ejemplo, de los arminianos es que siempre citan versículos que parecen hablar de que el hombre tiene un libre albedrío neutral. Y algunos textos que parecen indicar que el hombre en total corrupción puede elegir a Dios o algún bien espiritual. Por ejemplo, ellos usan siempre Oseas capítulo 12, versículo 6, pero no toman el contexto que dice Lamentaciones capítulo 5, versículo 21. Asimismo también citan Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, pero ignoran el contexto, que en este caso es Deuteronomio 31, versículo del 16 al 18 y versículo 29. Asimismo también usan los arminianos el libro de Josué capítulo 24 versículo 15, pero otra vez no toman en cuenta el contexto de Jueces capítulo 2 versículo 20 al 21 y también citan Isaías capítulo 1 versículo 19 al 20 y tampoco toman el contexto de Isaías capítulo 30 versículo 15. Ahí nos damos cuenta que los arminianos no hacen buena exégesis porque toman versículos aisladamente a su contexto. Y eso es un error muy grave en cuanto a la manera de interpretación. Asimismo también usan el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, pero tampoco ven el contexto, en este caso del capítulo 1, versículo 13, el capítulo 3, versículo 6 y el capítulo 5, versículo 21. Asimismo también usan Deuteronomio capítulo 10, versículo 16 y tampoco se dan el tiempo de examinar el contexto, que en este caso es Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Entonces debemos, o algo debemos aclarar. No porque Dios demande, esto significa que el hombre en su estado de corrupción tenga la habilidad para hacer algún bien espiritual. ¿Cómo usted ora a Dios? ¿Verdad que usted oró pidiendo solo a Dios la conversión de las personas?
¿Por qué oran de esa forma? El arminiano no debería orar a Dios para que una persona se convierta. Más bien debería orarle a la persona o decirle a la persona que haga ese trabajo. Y no orar a Dios para que Dios haga un trabajo en la persona, como en este caso es la conversión. Y esa es la mayor inconsistencia lógica del arminianismo, porque si el hombre determina ser salvado, o sea que Dios en este caso da la gracia al hombre pecador, y el hombre pecador en este caso debe decidir si aceptar esa gracia o no, entonces no le veo sentido de que Dios en este caso, o de orar a Dios que convierta a una persona, de orar a Dios que haga libre a una persona, si en definitiva eso no descansa en Dios, sino en el hombre. Entonces ahí vemos una inconsistencia lógica de lo que predica el arminianismo, o lo que enseña el arminianismo. El Señor manda muchas veces, así en la ley como en los profetas, que nos convirtamos a Él. Oseas capítulo 12, versículo 6. Pero por otro lado, dice un profeta en Jeremías capítulo 31, versículo 18 al 19, que solo esa obra proviene de Dios. Nos manda también que circuncidemos nuestros corazones. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Pero por otro lado, nos advierte que esa obra solo es hecha por su mano omnipotentísima, en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Pedro, usado por el Espíritu Santo, demanda el arrepentimiento y la conversión, Hechos capítulo 2, versículo 38. Pero por otro lado, se nos dice que esa obra solo es producida por Dios, en Hechos capítulo 11, versículo 18. Pablo y Bernabé también exhortaban a los creyentes a que perseverasen en la gracia de Dios. Hechos capítulo 13, versículo 43. Pero por otro lado, el apóstol Pablo dice a quién se debe pedir esa virtud. Efesios capítulo 6, versículo 10. Es en ese sentido en que debemos ser exégesis, o sea, uno debe tomar los versículos en su contexto. O sea, no porque Dios demande, quiere decir eso, que el hombre tenga la habilidad o la capacidad de ejercerlo. Porque de lo contrario, entonces, ¿cuál sería la finalidad de que Dios exija, por un lado, el arrepentimiento, y por otro lado, en este caso, se diga que esa obra de arrepentimiento es un don de Él? ¿Para qué Dios va a hacer o para qué Dios va a conceder algo que es propio del hombre? Y eso es una lógica inconsecuente en este caso que plantea el arminiano. Trata de hacer ver a Dios en este caso, o trata de hacer ver al hombre como que el arrepentimiento, la fe, etcétera, son algo intrínseco o inherente en el hombre, y eso es completamente erróneo. O sea, a la luz bíblica, esos son dones de Dios, no algo inherente en el hombre. Bueno, si te gustó este video, compártelo. Y quiero que me dejes tu opinión acá abajito en los comentarios, y suscríbete a mi canal para recibir más contenidos como este. Que Dios te bendiga.